Muy buenos días, estamos aquí por segundo año consecutivo haciendo una cuenta pública por video. Esto en atención a los requerimientos de la pandemia que evita que este tipo de actividades se realicen de manera presencial. El año 2020 sin duda a todos nos va a dejar el sabor de haber vivido situaciones difíciles que han cambiado nuestros estilos de vida, nuestra forma de hacer atención en salud, ha cambiado nuestras prioridades y por supuesto la forma de hacer hospital. Y el Hospital Regional Coyhaique no ha estado ajeno a ello. Hemos tenido una multiplicidad de cambios en la forma de relacionarnos con nuestros pacientes y con la comunidad. Esto con el objetivo y el claro propósito de protegerles y poder estar mejor preparados para atender los requerimientos que nos obliga a atender la pandemia de COVID-19. Es así que durante esta cuenta pública mantendremos los parámetros generales de análisis y evaluación de lo que fue el 2020 en la gestión del Hospital Regional. Nuestro quehacer hospitalario, desde el punto de vista de la gestión asistencial, se abre en dos flancos de análisis, que son los más contundentes, los más importantes. Tenemos un área de producción de la actividad de prestaciones ambulatorias asociadas a especialidades médicas y procedimientos de apoyo diagnóstico terapéutico que necesitan nuestros pacientes. Un segundo gran ámbito, que es el de mayor concentración de recursos, refiere a la atención quirúrgica o a la producción quirúrgica. Lo primero en relación a esto es que tuvimos que a partir de marzo cambiar drásticamente la forma de trabajar en el hospital. Y eso se hace con el análisis de incansables equipos de trabajo que a través de protocolos y normas y orientaciones técnicas de funcionamiento formalmente construidas a través de documentos, sancionados por distintas entidades dentro del propio establecimiento, nos han permitido que podamos haber enfrentado esta pandemia con mínimos impactos en la salud de nuestro personal por un lado y garantizando la mayor seguridad en los procedimientos y la atención hacia nuestros pacientes. Son cerca de 15 nuevos protocolos de trabajo, entre los cuales se destaca, por ejemplo, cómo manejar un caso sospechoso de COVID-19 dentro del Hospital Regional Coyhaique, cómo manejar al paciente COVID positivo confirmado, cuál es el manejo epidemiológico desde el punto de vista de las infecciones asociadas a la atención de salud que tenemos que tener para efectos de generar el menos daño posible en el tratamiento y el manejo de los casos COVID. También el proceso de traslado de nuestros pacientes al interior del establecimiento desde una unidad a otra cuando requieren distintos procedimientos o cuando su complejidad requiere desplazarlos a una unidad distinta. Hay un sinnúmero de protocolos que deben aplicarse. Desde la clave 19 que nosotros voceamos a través de nuestro sistema de perifoneo que tiene el establecimiento y desde la correspondiente aseo que se tiene que hacer junto con la camilla de desplazamiento de nuestros pacientes, así como también el uso de los elementos de protección personal que tiene distintos alcances y distintos niveles de seguridad toda vez que se está en una unidad u otra o en áreas de circulación del establecimiento. Otros protocolos que tienen que ver con las restricciones de acceso que hemos tenido que implementar al interior del hospital regional, que lo que evitan es exponer a la gente y a nuestros pacientes al posible contagio de COVID-19. Esto fue dinámico, fue cambiando en la medida que tuvimos la posibilidad de ampliar los rendimientos para recuperar actividad, lo hicimos. Sin embargo, como en todos los hospitales del país, se fue afectando nuestro nivel de producción o de volúmenes de atenciones en el policlínico, lamentablemente cayendo en un 55,9% respecto al año 2019. Esta importante baja respecto a la producción o actividad de entrega de horas médicas en nuestro policlínico se expresa en números muy concretos. Tradicionalmente nosotros somos capaces de entregar anualmente del orden de 75.000 prestaciones entre atención de especialistas médicos, procedimientos que se hacen en nuestro policlínico. Durante el año 2020 esa actividad cayó a 30.400 prestaciones.
Y es lo que nos ha llevado a desarrollar un conjunto de iniciativas, estrategias para poder mitigar este retraso y esta disminución en la actividad del policlínico del hospital. Es así como entre los meses de abril a agosto del 2020 nos hicimos cargo del SECOF, ubicado aquí muy cerca del establecimiento, para poder implementar ahí un centro de atención para pacientes adultos que evaluara las dificultades respiratorias que presentaran todos los adultos, de modo tal de que no necesariamente una persona con sintomatología respiratoria tuviera que venir al hospital a la urgencia. Esto lo tuvimos funcionando hasta el mes de agosto como un complemento de las atenciones en materia de morbilidad. Como no podíamos hacer atención presencial por los aforos y por las distintas restricciones que se han manifestado por parte de la autoridad para poder controlar la pandemia, reforzamos las actividades de telemedicina y teleconsulta, abriendo e informando a la comunidad de distintos foros donde los especialistas han venido asistiendo telefónicamente a la comunidad para efectos de evaluar sus problemas de salud. También es importantísimo para nosotros lo que ha sucedido con la hospitalización domiciliaria, que es un equipo de trabajo compuesto por médicos, kinesiólogos, enfermeras, TENS, que nos ayudan a sacar pacientes desde el hospital a sus domicilios de manera prematura cuando es posible clínicamente, y eso nos ayuda en dos cosas: a liberar camas que son hoy día bastante necesitadas para poder atender los requerimientos que tenemos en pandemia, y también para efectos de poder dar un alivio en la atención a nuestros pacientes, ya que esta se hace en el domicilio. Es así como pasamos del orden de 490 atenciones durante el año 2019 a 960 atenciones, lo que implicó prácticamente duplicar lo que teníamos de un año para otro, y siendo esta una estrategia que nos ha contribuido a liberar más de 2.010 camas durante el año 2020, aportándolas a las necesidades de mayor complejidad de nuestra población. Otro tema importante fue el poder habilitar con distintas estrategias la gestión y el otorgamiento de horas en nuestro policlínico de especialidades a través de los servicios telefónicos. Abrimos una línea 800 que hoy día está disponible para que nuestros pacientes puedan pedir sus horas, y así ha estado funcionando. Partimos con alguna desconfianza por parte de la comunidad y con algunas dificultades que hemos venido resolviendo, y que este mes ya finalmente terminaron por entregar un proceso de horas que fue realmente magnífico, donde no hubieron colas, donde no se pudo no se vio más bien ningún tipo de congestión o aglomeración, que es lo que pretendíamos a través de este servicio. Otro aspecto importante es que tuvimos que ocupar las dependencias del servicio de kinesiología que tradicionalmente tenía el Hospital Regional Coyhaique en la habilitación del servicio de urgencia pediátrico. Y para ello hicimos distintas gestiones durante el año 2020, entre ellas convenios con Teletón y con el Centro Rehabilita para atender a nuestros pacientes en esos centros, pacientes de rehabilitación kinésica, por cierto. Y finalmente, una solución que ha sido más estable es la habilitación y la apertura de nuestro servicio de kinesiología en lo que es el edificio del ELEAM, que se nos ha facilitado al Servicio de Salud Aysén y en particular al Hospital Regional Coyhaique, para poder habilitar e implementar ahí distintas iniciativas, entre las que está nuestro servicio de kinesiología y, por cierto, también, ahora poco, habilitando policlínicos de atención pediátrica y de atención de adultos. Se implementó la entrega de recetas de medicamentos a domicilio. En cifras concretas, durante el año 2020 se entregaron 11.941 medicamentos a 2.263 usuarios, lo que es un esfuerzo bastante importante de nuestros equipos, tanto de farmacia como de producción. Quisiera destacar el trabajo realizado por la unidad de oncología. Ustedes saben que una de las prioridades que tenemos en el sector salud, y que también hemos tratado de priorizar con mucho esfuerzo a nivel regional, con distintas iniciativas que hoy día también están respaldadas por algunos proyectos que se están generando desde la misma comunidad. Les puedo contar que durante el año 2020 se atendieron en el Hospital Regional 1.565 pacientes, de los cuales 256 recibieron prestaciones en el área de hematología,
y con distintos cánceres que afectan a nuestra población. Entre ellos, destacar 85 casos de cáncer de mama, 58 cánceres de colon, 30 cánceres gástricos y 17 cáncer de testículo. Es sin duda una de las patologías que más está generando daño en nuestra población, y durante el año 2021 tenemos que trabajar por mejorar la oferta de alternativas terapéuticas en la región de Aysén para este problema de salud que sin duda cada vez está demandando más esfuerzos para el hospital regional. Y quisiera transparentar con ustedes lo que significa esto en términos de la lista de espera que hoy día tenemos en el establecimiento y que están pendientes desde el año 2021. Esto, desde el punto de vista de los números, significa hoy día para nosotros como hospital regional tener 6.252 personas en lista de espera de atención ambulatoria de especialidades de nuestro policlínico y de nuestras prestaciones de apoyo diagnóstico terapéutico. Fundamentalmente en el área oftalmológica tenemos 737 personas en lista de espera en traumatología de adultos, generalmente asociado a evaluación de rodillas, de cadera, 656 personas en lista de espera, 627 personas en dermatología, 562 personas en el área de neurocirugía, 418 personas en obstetricia, medicina interna 243 personas y así suma y sigue. Junto con la atención de policlínico, otro ámbito de la atención ambulatoria muy relevante y de mucho impacto en la comunidad es lo que hacemos en el servicio de urgencia. Bueno, aquí la historia es conocida. Producto de la pandemia, se nos solicitó por parte del Ministerio de Salud segregar las atenciones del adulto, del niño y la atención gineco-obstétrica, que en este establecimiento en particular hasta antes de la pandemia se manejaban en un solo flujo y en una sola dependencia, lo que no era bueno desde ningún punto de vista. Así fue que partimos enfrentando esta pandemia, ubicando los espacios y redefiniendo la ubicación de nuestro servicio de urgencia, abriéndose el servicio de atención de urgencia pediátrico, donde estaba funcionando el servicio de kinesiología, servicio que durante el año 2020 entregó 7.501 atenciones a nuestros usuarios pediátricos. En la tradicional urgencia se mantuvo la atención de urgencia de los adultos, atendiéndose 33.180 personas durante el año 2020. Y en el servicio de gineco-obstetricia, 4.940 personas, casi 5.000 personas. Quisiera destacar en este punto algunos análisis que son importantes de detenerse a mirar. Como ustedes ven en los gráficos, la demanda de atención de prestaciones en el servicio de urgencia del Hospital Regional Coyhaique cayó de manera importante, ¿ya? Y esta caída, fundamentalmente, como ustedes la ven, tiene que ver con el inicio de la pandemia en el mes de abril, se mantiene constante y vuelve a caer en la primera ola pandémica que afectó duramente la región, que fue durante el mes de octubre. Esto equivale en lo que significa números, una caída de cerca también del 50% de la demanda tradicional anual que hay en el servicio de urgencia. Sin embargo, pese a que la demanda de prestaciones o atenciones cayó, la composición de esa demanda también cambió, trasladándose a una demanda de atenciones más complejas que las que atendíamos antes. Nuestra urgencia se abocó en nuestra clasificación principalmente a los pacientes C1, C2, C3, con menor incidencia en los C4 y C5, que son las morbilidades generales que habitualmente nosotros quisiéramos que se atendieran en la atención primaria, en el SAPU, los SFAM, que habitualmente ocupaban el 80% de nuestra demanda. Eso hoy día, en este escenario de pandemia, tuvo un cambio importante que yo creo que es un buen aprendizaje del comportamiento de la comunidad en el buen uso que debe hacer del servicio de urgencia. Bueno, como un análisis complementario tanto de la atención ambulatoria como de la atención cerrada, es necesario que tengamos un análisis del comportamiento
de las garantías GES. Un hito importante para la comunidad o la más visible desde el punto de vista de los números tiene que ver con la oportunidad, o sea, cumplir dentro de los plazos que establece el decreto de las garantías explícitas en salud, las garantías GES. En el establecimiento durante el año 2020 se atendieron 16.982 problemáticas GES, con un 93.74% de cumplimiento de sus oportunidades, del cumplimiento de los plazos establecidos para que se desarrollaran las evaluaciones en materia de confirmación diagnóstica, tratamiento y rehabilitación. El segundo componente importante de la gestión asistencial, que es el primer capítulo de esta presentación, es también la atención hospitalaria, que se conoce como la atención cerrada. Y aquí vamos a abrir dos áreas de análisis: la actividad quirúrgica y la hospitalización propiamente tal de nuestros pacientes. Aquí la pandemia nos obliga a hacer cambios muy drásticos que afectaron todo el actuar del establecimiento durante el año 2020. Lo primero que hay que entender es que para efectos de la atención de los pacientes COVID necesitábamos tener un servicio de atención hospitalaria que pudiera recibir a esos pacientes con todos los aislamientos y los resguardos que evitaran que pacientes no COVID o pacientes que no tenían la enfermedad se pudieran contaminar. Para eso se decidió que el servicio de medicina fuera, con sus 32 camas, destinado exclusivamente a atender al paciente COVID o al paciente sospechoso COVID. Y eso significaba limitar la oferta de cama médico-quirúrgica para la resolutividad quirúrgica habitual del establecimiento, de estas 30 camas que ahora ya no serían de apoyo y respaldo en la actividad médico-quirúrgica, sino más bien para la atención del paciente COVID o sospechoso de COVID. Lo mismo a través de un plan que hemos estructurado de reconversión del hospital, tiene que ver con la ocupación de nuestras camas críticas. Y ahí la prioridad se ha definido en función de la ocupación que se pudiera ir dando de los requerimientos de pacientes con ventilación mecánica o con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, colocándose como primer nivel de abordaje de la problemática el que nuestra UCI, que originalmente tenía 8 camas con 2 aislamientos, dedicaría esos 2 aislamientos al paciente COVID positivo confirmado que requiriera ventilación mecánica invasiva. Superando los 2 aislamientos de la tradicional UCI de 8 camas a un tercer paciente, tendríamos, y lo hemos hecho de esa manera, que cerrar en cohorte completa la UCI para que entren ahí solo pacientes COVID positivos en ventilación mecánica. Esta situación ha significado que ya en 2 momentos, entre el año 2020 y el 2021, hemos tenido prácticamente nuestra UCI con su plena capacidad de pacientes con ventilación mecánica invasiva, como lo fue en septiembre y como lo está haciendo en estos días. No conformes con eso, si tuviéramos que eventualmente pasar de las 8 camas tradicionales de UCI a un 9º paciente, ese 9º paciente se intubaría y se trataría en los aislamientos que dispone nuestra UTI de 6 camas que se componen de 2 aislamientos más 4 camas comunes. Si se ocuparan esos 2 aislamientos de la UTI, cosa que también ha ocurrido con ventilación mecánica invasiva, se cierra definitivamente toda la UTI y se cierra en definitiva UCI y UTI en corte para la atención de COVID. No hemos tenido esa necesidad, pero sí ha ocurrido que en la práctica, con la ocupación y cierre en corte de la UCI para la atención de los pacientes COVID, nuestra UTI ha tenido que resolver y actuar como UCI no COVID de los pacientes que llegan a operarse o llegan a una condición crítica no siendo COVID y que no pueden entrar en condición de cama crítica a donde está atendiéndose a pacientes COVID. Con 30 camas médico-quirúrgica menos, efectivamente, y con la posibilidad de aumento de los requerimientos de cama crítica,
ha sido necesario durante el 2020 controlar y restringir de manera importante la actividad quirúrgica del establecimiento, que como ustedes ven en la gráfica, ha tenido una caída importante en cuanto a la cantidad de cirugías. Habitualmente nuestro establecimiento en un año normal produce o genera del orden de 5.000, 5.500 cirugías anuales. Durante el año 2020 ese número cayó a 3.700 cirugías. Eso impacta rápidamente en nuestras listas de esperas que tienen ya en el 2020 una acumulación importante de cirugías en distintas áreas que nosotros tenemos que abordar. Durante el año 2020, sin embargo, ejecutamos una serie de actividades quirúrgicas que están representadas en el cuadro que se presenta a continuación y que da cuenta de las principales cirugías ejecutadas, que son en general las cesáreas, las colecectomías, las apendicectomías, etc. Pero quisiera destacar que dentro de este contexto de pandemia pudimos avanzar en poder hacer en el hospital cirugías de altísima complejidad que no estábamos acostumbrados a hacer porque no teníamos los recursos tecnológicos o porque no teníamos los especialistas y que actualmente ya se han transformado en una actividad prácticamente normal dentro del establecimiento, como son las actividades quirúrgicas de neurocirugía, donde destacamos, por ejemplo, las hernias de núcleo pulposo y distintas intervenciones como las reflejadas en este gráfico, que son de altísima complejidad. Nuestra lista de espera quirúrgica tiene una expresión muy distinta a lo que es el resto del país, y digo con mucho orgullo eso porque hemos trabajado mucho por acortarla en el tiempo y disminuir nuestro volumen o cantidad de personas que esperan por una cirugía. Tanto es así que el hospital no tiene lista de espera pendiente del año 2017. Nuestra lista de espera comienza el año 2018 con 68 personas que están esperando cirugía principalmente traumatológica, 258 personas del año 2019 y el resto de las personas que han sido identificadas en una lista de espera del orden de 500 personas pendientes del año 2020. Por ello, con 767 cirugías pendientes por resolver como lista de espera, es importante que en la medida que podamos, vamos a ir abriendo la cirugía electiva para tratar de recuperar el tiempo y la lista de espera que se nos ha acumulado. Otro tema importante de la atención hospitalaria y que está sirviendo tanto a la actividad ambulatoria como a la actividad hospitalaria propiamente tal, son los procesos de apoyo diagnóstico, que los he nombrado en distintos momentos de esta presentación. Y uno de los recursos más importantes del apoyo diagnóstico terapéutico son los exámenes de laboratorio. Durante el año 2020 el establecimiento realizó 870.000 exámenes de laboratorio, manteniéndose muy por cerca de lo que se hace habitualmente, destacándose 35.751 exámenes de imagenología, 227.126 exámenes, que corresponde más o menos a un 26% de lo que se ha producido durante el 2020 y que son lo que se le entrega, estas 227.120 exámenes a la red de atención primaria. También en materia de endoscopía se realizaron 1.307 endoscopías que básicamente contribuyen a mejorar el rendimiento y la efectividad de la atención de las problemáticas gastroenterológicas de nuestros pacientes. En materia de servicios de apoyo, sin duda que el elemento o componente más relevante fue la instalación y puesta en funcionamiento del laboratorio de biología molecular, que es el que lleva hoy por hoy más del 70% de los PCR realizados en la región de Aysén durante el 2020. Se procesaron del orden de 16.406 muestras de exámenes PCR
Y como ustedes ven ahí en la distribución se muestra las distintas unidades de la región que nos demandaron estos procesamientos o determinaciones de PCR para contribuir a las estrategias de trazabilidad y testeo. Del total de muestras procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular, tuvimos 1.069 PCR positivas para COVID-19, de las cuales 544 corresponden a mujeres y 525 a hombres, esto durante el año 2020. Durante el año 2020, como todos los años, tuvimos bastantes traslados extrarregionales asociados a la derivación a centros de especialidad de mayor complejidad o de especialidades que no tenemos en la región. Quisiera destacar en esto el aumento que hubo en la proporción de pacientes que fueron trasladados por avión ambulancia. Durante el año 2019 nosotros trasladamos 156 pacientes en avión ambulancia, rescates aeromédicos de pacientes críticos o pacientes que están con riesgo vital. Y durante el año 2020 subimos a 181 pacientes, con un costo que es equivalente al 80% del total del gasto. Prácticamente 1.441 millones de los 1.547 gastados durante el 2020 correspondieron a traslados de rescate aeromédico de esas 181 personas. Entre ellos debo destacar que no está incorporado ni incluido el paciente COVID, porque el paciente COVID es trasladado con recursos que dispone la Subsecretaría de Redes a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, y esa es una coordinación propia del Ministerio de Salud. Estos 181 pacientes corresponden a pacientes trasladados principalmente por afecciones agudas, descompensadas o que requerían la atención de alguna especialidad no presente en el Hospital Regional Coyhaique con características de riesgo vital o secuela funcional grave, que por cierto, y reitero, no eran COVID. Finalmente, en el ámbito de la atención cerrada quisiera referirme a un tema de interés público. ¿Qué ha pasado con los pacientes COVID que han llegado al establecimiento? Bueno, durante el año 2020 se atendieron 110 pacientes COVID positivos en el Hospital Regional Coyhaique. O sea, 110 personas se hospitalizaron por esta pandemia. En lo que va del año 2021, llevamos 142 hospitalizaciones. Ahora bien, de lo atendido el año 2020, de estas 110 personas que pasaron durante el año 2020, 21 requirieron ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional, esto es, en nuestra UCI. Y 142 que han requerido atención médica durante el año 2021 han generado una demanda de ventilación mecánica invasiva en la UCI en lo que llevamos del año de 43 casos. Pongo esta cifra en esta cuenta pública para llamar la atención respecto a lo que significa el mantener las medidas de autocuidado y el cuidarnos en el contexto de pandemia, porque la pandemia no se ha ido, como ustedes ven, cada vez más presente y más demandante, sobre todo en lo que es la actividad hospitalaria. Debo decir también que en materia de la atención por COVID, nosotros tuvimos durante el año 2020 del orden de 7 fallecimientos. El segundo ámbito importante de la gestión hospitalaria tiene que ver con la utilización de los recursos financieros y presupuestarios que tiene el Hospital Regional Coyhaique. En este ámbito quisiera destacar el hecho de que entre el año 2019 y el 2020 se produjo uno de los cambios más importantes para el Hospital Regional en la última década. Esto tiene que ver con un reconocimiento por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, con un largo trabajo que se desarrolló para toda la red hospitalaria, de el gasto efectivo que el establecimiento tiene para poder otorgar prestaciones de alta complejidad. Y así fue que durante el año 2019, fines del 2019, se estructura y define a nivel nacional un cambio en el sistema de financiamiento de la red hospitalaria.
Nosotros fuimos beneficiados con ese nuevo sistema y la forma de representarlo de la manera más fácil tiene que ver con comparar cómo se parte con el presupuesto del año 2019 y cómo partimos con el presupuesto del año 2020. En el año 2019 se decreta a través de la ley de presupuesto que nuestra apertura es de 32.000 millones de pesos. Durante el año 2019 se genera el cambio en el sistema de financiamiento que pasa de asignar estos 32.000 millones de pesos por un comportamiento histórico del gasto, lo transforma en generar un presupuesto asociado al cumplimiento de metas de producción, principalmente relacionadas con los egresos hospitalarios y también con las cirugías mayores ambulatorias y también con la entrega de prestaciones de atención ambulatoria en el ámbito de los policlínicos y del servicio de urgencia. Y esto tuvo una propuesta por parte del FONASA que negociamos en términos de las cantidades y se llegó, fíjense ustedes, a pasar de 32.000 millones de apertura el año 2019 a 40.000 millones en la apertura del año 2020. Así fue de brutal el cambio. Estamos hablando prácticamente de 8.000 millones de pesos más en la apertura del presupuesto del año 2020 para el Hospital Regional Coyhaique. Para mayor ahondamiento, en el cierre del presupuesto 2019, o sea, cuando no existía este sistema de financiamiento y se reconoció la deuda con que termina el año 2019 el Hospital Regional Coyhaique, se decretó que el hospital tenía finalmente un gasto asociado y reconocido por el Estado de 45.666 millones de pesos. En el caso del año 2020, habiendo partido con 40.000 millones de pesos, cerramos el año con un reconocimiento por parte del Estado de que el establecimiento tuvo un gasto autorizado de 51.793 millones. Esto significa en la práctica que el establecimiento normalizó la deuda estructural que venía arrastrando durante la última década cercana a los 7.000 millones de pesos anuales. Bajo esta situación, FONASA y el Ministerio de Salud determinaron que para el año 2021 se iba a seguir manteniendo como base de producción para la asignación del presupuesto del Hospital Regional lo que se había comprometido a finales del 2020 y para el ejercicio 2021, que como ustedes ya les dije no se cumplió, se consideró como base para la construcción del presupuesto del presente año. Sin embargo, como ya es de todos conocido, seguimos con los cambios que nos obliga a generar la pandemia y que probablemente hagan que este año sigamos manteniendo como piso y como entrega de nuestro presupuesto la producción comprometida a fines del 2019 antes de la pandemia, lo que es del todo razonable, entendiendo que las condiciones de la pandemia hacen e impactan directamente en los volúmenes de producción, tanto de atención ambulatoria como quirúrgica. En el ámbito de las inversiones, el establecimiento tuvo dos niveles de trabajo. Primero, gestionar recursos extrapresupuestarios, principalmente con el Ministerio de Salud, también con el gobierno regional, para efecto de poder resolver las problemáticas de curso normal que tiene el establecimiento, así como también aquellas necesidades que surgieron de las distintas medidas que fueron necesarias implementar a propósito del COVID. En materia de los proyectos de funcionamiento normal que requerían ser atendidos en materia de inversiones, se logró un total de aportes extrapresupuestarios de 268 millones que finalmente tenían como destino el poder terminar la sala de estimulación temprana de la unidad de geriatría, de la UGA, que está ubicada en el Servicio de Medicina, que cuando termine el proceso pandémico esperamos pueda retomar su rol como unidad geriátrica de agudos. También se compraron algunos activos no financieros, principalmente asociados a muebles, algunos equipos de ventilación que ayudaron a mejorar los entornos laborales y de bienestar de nuestros pacientes. También la reposición de equipos neonatales por un total de 85 millones,
la adquisición de un colposcopio que costó del orden de 20 millones de pesos, haciendo un total de gestiones de inversiones presupuestarias de 268 millones de pesos. Junto con ellos se hicieron habilitaciones de la infraestructura física del establecimiento de acuerdo a los requerimientos COVID, que principalmente tenían que ver con la segregación de las urgencias. Esto significó cambiar pisos, generar tabiquería, aislamientos en las unidades de medicina, aislamientos en las unidades de UCI, y los aislamientos son estructuras de vidrio soportadas en aluminio que con sellos permiten generar algún tipo de aislamiento también con apoyo de sistemas de ventilación que tuvieron que ser construidos. Quienes han entrado al hospital han podido ver este tipo de implementación que, por cierto, nos ha permitido brindar la atención que necesitan los pacientes tanto COVID como no COVID. También se hizo lo propio con unidades de aislamiento especiales para COVID en el servicio de diálisis, en el servicio de pabellón, y también quiero destacar el enorme esfuerzo que se hizo con el gobierno regional, donde se invirtieron 1.500 millones de pesos en el hospital regional en equipamiento destinado principalmente a podernos preparar para poder atender a la ciudadanía con el máximo de potencial posible en los requerimientos de COVID. Esto es con la adquisición de ventiladores mecánicos pesados, esto es con un sistema de rayos ambulatorio que permite al paciente COVID no tener que moverlo entre las distintas unidades para ir evaluando su evolución, un sistema de monitoreo de alta generación que nos permite desde las distintas estaciones observar a los pacientes sin que necesariamente tengan que entrar los auxiliares cada 5 minutos a ver o a monitorizar, porque estas pantallas son móviles. En definitiva, toda una tecnología que si no la hubiésemos tenido durante el año 2020, no habríamos sido capaces de soportar los embates de demanda que hasta la fecha estamos teniendo. Otro ámbito importante de trabajo es la gestión de las personas en el establecimiento. Y aquí, en lo concreto, durante el año 2020, trabajamos con 1.279 funcionarios, de los cuales 278 son titulares, 627 son contratas, 110 son suplencias, 72 reemplazos y 185 honorarios. De ellos, de los últimos, de los 185 honorarios, 165 corresponden a contrataciones basadas principalmente en las necesidades planteadas por COVID. Aquí es importante, a propósito del cuadro que mostramos a continuación, entender que la demanda de personal de apoyo médico es muy importante para solventar los cambios que se hicieron en el establecimiento, tanto en las áreas de urgencia como de medicina, UCI y UTI. Así ustedes ven que la mayor cantidad de recursos fueron destinados a auxiliares que nos apoyan en todo el trabajo de preparación de las salas, del aseo clínico, de poder preparar los stocks de insumos que son necesarios para nuestra actividad. Asimismo, y lo propio hacen los técnicos de nivel superior en enfermería, los TENS, nuestras enfermeras, los administrativos, kinesiólogos, inclusive alumnas de enfermería que fueron autorizadas por el Ministerio de Salud para ser contratadas como técnicos paramédicos en el contexto de la escasez de profesionales de la salud. Esto también estuvo claramente enmarcado por la necesidad de suplir a algunos funcionarios que tuvieron lamentablemente el coronavirus como pacientes, que fueron personas afectadas, ya sea aquí en el hospital regional, ya sea también en su actividad comunitaria. Fuera del contexto COVID, es bueno señalar que tenemos 153 personas en el equipo médico que se distribuyen en 34 especialidades de la medicina, principalmente asociadas a las especialidades de cirugía, de traumatología, medicina interna, pediatría y algunas que son muy importantes para nosotros, que tienen solamente 1 o 2 médicos dedicados a esta actividad, que son especialidades como medicina neuroquirúrgica, también oncológica, de psiquiatría del adulto, hematología, etc. Hay un sinnúmero de actividades de las especialidades médicas que están señaladas en este cuadro,
en el cual se da cuenta, ¿cierto?, de la cantidad de especialistas por cada una de las especialidades médicas. Complementando esto, durante el año 2020 se suma al establecimiento un esperado especialista que queríamos que llegara a complementar lo que es nuestro staff médico en el hospital regional, y se trata de un especialista formado en la Universidad de Chile, quien tiene la especialidad de medicina interna y nefrología. En el componente de nefrología es donde necesitábamos el mayor apoyo y donde estamos empezando a desarrollar toda un área de trabajo que nos permita complementar esta especialidad para brindar cada vez una mejor atención a nuestros pacientes. Así las cosas, son 4 los nuevos profesionales que se reincorporan al establecimiento durante el año 2020, completando una amplia gama de posibilidades en materia de especialidades y subespecialidades médicas. Lo mismo hemos hecho en el área de atención dental, donde tenemos un importante número de especialidades como son la cirugía bucal, la endodoncia, la implantología, la odontopediatría, la rehabilitación oral, entre otras. Todas especialidades que se desarrollan en el hospital regional con moderna infraestructura y principalmente con un equipo de trabajo que ha mantenido altos niveles de producción, tratando de resolver toda la lista de espera de especialidad odontológica de la región. Me parece importante resaltar que ya desde diciembre del año pasado, del 2020, se comenzó la planificación de lo que sería el proceso de inmunización de nuestros funcionarios, y a la fecha nuestro avance es tremendamente significativo, teniendo al día de hoy un total de 1.271 funcionarios que han completado el esquema de inmunización con sus 2 dosis, lo que representa un 97% del total de funcionarios. Esto nos permite, para el año 2021, enfrentar la atención y la relación con nuestra comunidad de una forma mucho más segura, y lo destacamos como uno de los elementos de gestión de las personas más importantes, donde nuestro equipo de enfermería, nuestro equipo de salud ocupacional se la jugó en un proceso de organización en los que batimos récord de procesos de inmunización al interior del hospital regional ya desde el mes de marzo, complementando en la actualidad la inmunización también por lo que es el programa de influenza. Uno de los ámbitos más dinámicos y que de alguna manera contribuye a mantener una relación coordinada y armónica con la comunidad, sobre todo en tiempos tan difíciles como estos, es nuestra área de desarrollo hospitalario. Aquí se despliegan una serie de estrategias que tienen por objetivo disminuir el impacto de lo que significan las medidas, por un lado, del COVID en la atención del establecimiento, así como también tener la capacidad de levantar los requerimientos y necesidades que tiene la comunidad. Lo primero que tenemos que destacar dentro del ámbito del desarrollo hospitalario es que se hace un levantamiento pormenorizado de los reclamos, las felicitaciones y las sugerencias que nos hace nuestra población usuaria en los distintos dispositivos, tanto de policlínico, de urgencia, como también de los hospitalizados. En eso debemos destacar que se atendieron 172 reclamos durante el año 2020, 117 felicitaciones. Más allá de las respuestas formales en esto, quisiera destacar que se mantienen y yo diría se incrementan en el año 2020 los reclamos asociados en el servicio de urgencia a la información, los tiempos de espera y el trato entre el personal y los ciudadanos. Aquí presentamos un cuadro que da cuenta de estos reclamos, estas felicitaciones, por cada una de las áreas y por cada uno de los servicios que están comprometidos. También ha sido relevante para nosotros mantener un vínculo de contacto e información con la comunidad, de tal modo de que podamos mantener esa relación de primera fuente y también presencial con la comunidad. Así es que el año lo partimos con algunas actividades presenciales que tuvieron que ver con reuniones del Consejo de Desarrollo Hospitalario y la visita a algunas comunidades, principalmente recuerdo la de Villa Ortega, donde tuvimos ahí un par de visitas en la cual pudimos atender algunos requerimientos y prepararnos para lo que fue
un trabajo bien distinto durante el año que se sustentó fundamentalmente en reuniones del Consejo de Desarrollo y de todas sus organizaciones a través de la plataforma Zoom, de tal forma de evitar la congestión de personas en alguna sala. Y estuvimos también abriendo estas reuniones y la información de los balances que entrega esta dirección a su consejo. Fundamentalmente fueron entregadas a algunas entidades distintas como fueron el Consejo Regional a través de sus distintos consejeros, como también a nuestros parlamentarios, a los que se les convocó a reuniones en las cuales se dio cuenta de las dificultades, de los avances y cómo el hospital regional iba de alguna forma enfrentando los requerimientos de COVID. Importante también en el ámbito del desarrollo hospitalario son las comunicaciones. Y las comunicaciones han sido priorizadas para poder dar a conocer los distintos cambios que tiene el establecimiento, tanto en su funcionamiento como en los protocolos que se han activado para la atención de COVID. Para ello hemos cambiado la señalética del establecimiento, la hemos complementado con distintas formas que nos permiten claramente identificar cuáles son las áreas restringidas, cuáles son los accesos y cuáles son los destinos de flujo que tiene cada una de las atenciones que tenemos. No menos importantes son los videos que hemos sacado en gran cantidad para la difusión a través de nuestras plataformas web, Facebook y también a través de nuestra propia página web, y de este modo poder contribuir a través de esta plataforma a la información permanente y continua de la ciudadanía respecto a los cambios que se van haciendo en la gestión hospitalaria. En este mismo orden de cosas, se planifica nuestra presencia en distintos medios de comunicación a objeto de atender requerimientos de entrevista de toda problemática de índole o de interés pública, donde la que distintos actores en representación del hospital y con vocerías autorizadas han estado presentes en los distintos medios explicando distintas problemáticas como fueron el funcionamiento de nuestro laboratorio biomolecular, como también ha sido el despliegue y la aplicación de nuestro plan de reconversión de camas para aumentar la disponibilidad de cama crítica, como ha sido también la instalación de nuevos dispositivos como el ELEAM, que hoy día funciona como un nuevo dispositivo de atención ambulatoria y de policlínico, etc. Cosas que en definitiva requieren una planificación, un trabajo integrado con los medios de comunicación, que para todos estos efectos han sido un tremendo aporte en el despliegue de la información que el hospital entrega y que siempre ellos con gusto nos han contribuido a poder hacer llegar a la comunidad. Un elemento fundamental en el desarrollo del COVID y que ha implicado cambios fundamentales ha sido la concepción del Hospital Amigo. El Hospital Amigo está concebido para un hospital que abre sus puertas a la comunidad y que durante décadas nos costó mucho trabajo el poder educar a la gente para que pudieran venir a acompañar a sus pacientes, a sus hijos, a sus madres, a sus abuelos, cuando estuvieran hospitalizados. Esa era una política nacional que fue implementada en este establecimiento y que tuvo un costo de muchos años de poder aprender a hacer este acompañamiento. Sin embargo, el COVID nos obliga a cerrar esas puertas y tener que establecer un vínculo de comunicación distinto. Y esto ha sido muy difícil para la comunidad y muy difícil para nosotros también, puesto que por las características y la peligrosidad que representa el nivel de contagio que hemos tenido en la región, el nivel de positividad que hemos tenido en algunos momentos y que ha conllevado a una carga viral importante al interior del hospital regional al recibir un número no menor de pacientes con COVID, es lo que en definitiva nos ha llevado a tomar medidas que han estado respaldadas por normas nacionales en las que no es posible recibir visitas. Para eso es necesario poder validar a profesionales de enlace, principalmente asistentes sociales, que día a día se dedican, junto con los médicos, junto con las enfermeras, a revisar el estado de los pacientes y poder contactar a los familiares para poderles compartir y poder servir de nexo, inclusive generando videollamadas para poder calmar la angustia de los familiares, calmar también la incertidumbre de los enfermos que están hospitalizados respecto a cómo está su familia.
Esto en el año 2020 significó del orden de 12.600 atenciones, no solamente telefónicas, sino de coordinación, de atención, inclusive presencial de estos profesionales de enlace. Es importante que nos ayuden a validarlos porque es la forma que durante pandemia tendremos para poder mantener un vínculo de continuidad y de comunicación entre nuestros hospitalizados y nuestras familias. Importante en esta cuenta pública es finalmente hacer un breve resumen de los principales hitos que marcaron el 2020. Por supuesto, la aparición de la pandemia en el contexto regional en marzo del 2020. Luego, y como consecuencia de ello, el prepararnos como establecimientos para poder enfrentar las necesidades asistenciales de nuestra población, inaugurando los 3 dispositivos de urgencia que ya hemos mencionado: atención de urgencia pediátrica, ginecobstétrica y de adultos en distintas áreas del hospital, con cambios en la infraestructura y mejoras en el equipamiento. También el haber logrado el apoyo del gobierno regional con más de 1.500 millones de pesos, que en definitiva nos permitieron poner a punto el establecimiento en materia tecnológica para poder responder a los requerimientos de COVID y de no COVID durante el año 2020 con una solvencia que nos permite decir que con éxito hemos podido resolver todo lo que nos ha podido representar tanto la pandemia como también lo que está fuera de la pandemia y que está en el contexto de la demanda habitual. Tuvimos que armar un departamento de epidemiología, que es el que nos permite ir haciendo el seguimiento de toda la información y el contacto con nuestros pacientes y sus familiares para informarles del resultado de lo que son las determinaciones de PCR y los avances que van teniendo los distintos pacientes hospitalizados. También el laboratorio de biología molecular, que no solamente está definido para poder resolver las problemáticas de la técnica de PCR, sino que esperamos que este laboratorio perfeccione las técnicas para la determinación de virus hanta y también de lo que es virus sincicial, que son las morbilidades más preocupantes desde el punto de vista de epidemia que siempre han amenazado la región. No menor es el poder generar estrategias de acercamiento de atención a la gente, y en esto la línea 800, el generar espacios distintos de atención como es actualmente el ELEAM, la Casa Colograd, que la hemos transformado en un dispositivo de atención a pacientes de alto riesgo como pacientes oncológicos o pacientes quirúrgicos oncológicos, el haber transformado y modernizado nuestra unidad de diálisis con un cambio completo en su planta de agua, de los sillones, del equipamiento, de los techos, de los aislamientos, de los espacios físicos disponibles, que también constituye uno de los elementos distintivos e importantes de lo que fue el 2020. Desafíos nos quedan muchísimos, sobre todo lo que significa el aplicar el aprendizaje del 2020 y poder absorber con estas nuevas formas de atención la demanda que tenemos pendiente y que hemos acumulado en esta baja de producción asociada a la existencia de la pandemia y las restricciones que nos ha colocado. Fundamentalmente, aumentar la oferta de horas médicas de especialidad a través de nuestro policlínico. Para eso vamos a tener que buscar soluciones más definitivas que el ELEAM para efectos de poder mantener esas soluciones. En este mismo orden de cosas está el poder mantener la segregación de las urgencias como una respuesta que dignifica la atención pediátrica, ginecobstétrica y de adultos, que no queremos retrotraerla a la situación prepandémica, donde toda esta demanda confluía en un solo recinto muy estrecho. Para ello tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar apoyo, tenemos que ser capaces de demostrar que podemos recuperar la actividad quirúrgica y aumentar nuestra oferta de atención tanto en policlínico como en atención ambulatoria. Para ello, lo más importante es agradecer a cada uno de los funcionarios del Hospital Regional Coyhaique, pues todo lo que hicimos durante el año 2020, que fue la transformación radical de este establecimiento para responder a los requerimientos de pandemia, y todo el esfuerzo que ha venido haciendo para responder a la demanda de atención crítica de pacientes, que ha estado en toda nuestra capacidad exigida, con personal que ciertamente
tiene un nivel de cansancio, pero que no afloja, que está con la camiseta puesta. Desde los actores clínicos de turno en la urgencia, en la UCI, en la UTI, en el servicio de medicina, en nuestro laboratorio de biología molecular, en el laboratorio tradicional, los profesionales que hoy día están haciendo los policlínicos en las distintas dependencias, afrontando las dificultades propias de los cambios, adaptándose a la flexibilidad de que a veces tenemos que empujar y presionar a que produzcan más, a aceptar que a veces tenemos que cerrar algunas áreas o restringirnos para poder ayudar a la contención pandémica. Todo ello es gracias fundamentalmente, más allá de los recursos económicos que no fueron pocos el año 2020, más de 2.500 millones de pesos aportados por el gobierno regional y por el presupuesto de este establecimiento para enfrentar la pandemia. Y estoy hablando de recursos orientados principalmente a infraestructura y equipamiento, sin contar el sinnúmero de recursos en materia de recursos humanos, pero que en definitiva estos últimos son los que han permitido que seamos capaces de responder y que nos van a permitir enfrentar y abordar los desafíos de recuperar la atención, de responder a las necesidades de nuestra lista de espera durante el 2021. Eso es todo en cuanto a esta cuenta pública. Los insto a que en el contexto de toda esta información nos ayuden a recuperar la normalidad, y la normalidad depende del comportamiento de cada uno de nosotros, tanto en nuestros entornos familiares como comunitarios, tanto como lo que significa el hacer caso de las medidas que la autoridad sanitaria establece. Hemos sido capaces de dar respuesta a todos los requerimientos de la pandemia en materia de atención de pacientes hospitalizados y también estamos seguros de que lo vamos a hacer durante el año 2021 con creces, pero necesitamos de ustedes.